Bueno, no hace falta que os lo presente porque es muy conocido, sobre todo en las webs y en YouTube. Juan Carlos Durán, que tiene muchos vídeos de lo suyo. Realmente es un médico valiente que dice las cosas en voz alta y muy bien dichas. Y quiero mencionar un detalle realmente importante, que hace poco se presentó como jefe de la sección de Medicina Integrativa para el Colegio de Médicos de Canarias, ¿no? De Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas. No salió en la candidatura de Lula, ¿verdad? Pero lo importante es que, al menos en muchos lugares, inclusive hasta aquí llegó, escucharon y se dieron cuenta de que había un grupo de personas, un grupo de médicos que veían la medicina de otra manera. Y solo esto ya valió la pena. Yo inclusive la semana antes de que ellos hicieran esa votación, me tuve que reunir en el Colegio de Médicos de Barcelona para presentar ese proyecto de medicina integrativa en nuestro colegio. Y yo les dije, oye, que hay un médico en Canarias que se llama Juan Carlos Durán, que ya va con esa sección. No vamos a ser menos que ellos, ¿no? También tenemos que poder hacerlo en nuestro colegio, ¿no? Y bueno, y así fue, y estamos en tratos, hablando, con conversaciones para mirar de constituir esa sección. Ahora os dejo con él, que os va a dar una visión muy amplia de lo que tiene que ser esa unión, ese puente de la medicina convencional con otro tipo de terapias que tenemos que incluir. Gracias. Muchísimas gracias. No nos podemos juntar. No, muchísimas gracias, Paco. Gracias por darme la oportunidad de traer lo que hacemos en Canarias. Gracias por la mención de nuestro intento de llevar a los colegios este tipo de medicina que, si bien todavía para nosotros es un poco extraña, en Estados Unidos lleva consolidada por más de 15 años. Y esta medicina, desde el punto de vista institucional, como se hace allí, creo que es lo que está llamado a ser la futura medicina convencional. La medicina convencional futura tendrá dentro la medicina integrativa, porque no es excluyente, muy por el contrario. Es un camino un poco difícil, porque tenemos que lidiar con el establishment, que está cerrado a cualquier otro tipo de intervención, que reciben y siguen siendo todavía los embajadores del viejo paradigma, pero que también hay que comprender, porque esta forma de pensar lleva ya 500 años y es muy difícil cambiar. Nosotros somos capaces de copiar los protocolos de intervención en oncología, quimioterapia, pautas de cirugía, radioterapia, de instituciones como el Anderson, por ejemplo, el Anderson Cancer Center, el Sloan de Kettering de Nueva York, u otras prestigiosas instituciones americanas. Pero cuando hablamos de que allí se hace medicina integrativa en el hospital, pues creemos que eso es brujería, o creemos que eso no sirve, o que no tiene base científica, o no sé qué. Va a ser que no. Si esas grandes instituciones abren sus mentes y sus corazones y dedican tiempo a la investigación en esto que es la medicina complementaria, donde hay un océano inmenso de cosas, nuestra misión es básicamente tratar de acercar las dos partes. Nosotros elegimos el camino de ir a las bases y de tratar de que en los hospitales se haga medicina integrativa. La realidad actual en España es que eso no es así. Está la medicina convencional por un lado y está la medicina alternativa y complementaria por el otro.
Los médicos saben que, aunque desaconsejen la medicina complementaria y alternativa, básicamente por ignorancia y por prejuicios, también con base sólida, porque hay mucho charlatán suelto y mucho iluminado, eso da el escenario para que todo siga dividido, unos por un lado y otros por el otro. Los médicos saben que el 60% de los pacientes acuden a terapias complementarias y alternativas. Sin embargo, lo que hacen es no hablar, pero no por eso eluden el hecho. Entonces, ¿cuál es la misión de la medicina integrativa? La misión de la medicina integrativa es aunar esos dos caminos con la máxima seriedad posible y en la medida de lo posible con la validación científica. Validación científica que ya se está viendo, pero verán que todos los trabajos publicados son relativamente jóvenes, comenzaron con este siglo, a partir del año 2000. Es a partir del año 2000 donde empieza a cambiar este paradigma. Paradigma que, como les dije antes, comienza con el dualismo cartesiano. Cuando, por un lado, la ciencia se quedó con el cuerpo y la religión se quedó con la mente. Esa estructura rígida todavía la seguimos teniendo hoy en día, sobre todo en los médicos más clásicos, más ortodoxos, y también es comprensible, porque si después de 50 años, yo voy a cumplir 55 años, si después de 55 años me quedo en una estructura de pensamiento rígida, pues va a ser muy difícil que me convenzan de lo contrario. Pero creo que el camino no es convencer a esos médicos. El camino es mostrarle a la población y a los pacientes que existe otro camino, pero que también es un camino serio, que en el mismo hospital se puede tener alguien que apoye su entorno psicobiosocial, que se preocupe por combatir el estrés, que entrene al paciente en los cambios de hábito de vida muy necesarios para, digamos, confabularse con la adecuada recuperación del enfermo, siguiendo las terapias establecidas, las terapias clásicas. Entonces, el puente que tenemos que tender con la medicina convencional es un puente amigable, donde el que quiera venir es bienvenido, excepto que pertenezca a ese grupo que les dije antes, que es el de los charlatanes e iluminados. Entonces, voy a hacer un recorrido rápido de lo que es la definición, ¿no? para que pongamos los conceptos donde tienen que estar. La medicina integrativa es un modelo de asistencia sanitario basado en un método sistemático, diseñado para acercar los mejores conocimientos de la medicina convencional a los de la medicina complementaria, con el fin de tratar los aspectos biológicos, psicológicos, sociales y espirituales del individuo. La medicina integrativa acompaña los notables avances de la biomedicina, aportando un enfoque integrador que tiene en cuenta todos los aspectos del ser humano. Podemos ver, por ejemplo, en el cáncer, que no es el único terreno donde participa la medicina integrativa. Veremos que los procedimientos quirúrgicos cada vez son menos agresivos, los tiempos de recuperación son más cortos y realmente eso viene de la biomedicina, cosa que tenemos que agradecer. Cada día se investiga más y tenemos notables avances. En la radioterapia, esto me lo sé muy bien porque yo he sido un paciente oncológico, por eso un poco mi sensibilidad hacia este tema. Yo soy cirujano cardíaco y vascular de formación,
pero esta sensibilidad me lo dio el atravesar un duro proceso donde me operaron, me irradiaron y me dieron una palmadita en la espalda. En esos años, en 1994, de esto ni siquiera se hablaba. Ni siquiera se hablaba. Tuve que buscar mis propios mecanismos para no entregarme, no luchar contra mis propios miedos, entender que esa pérdida de 9 kilos de peso no significaba mi muerte, que tenía que seguir luchando y que tenía que tratar de ver crecer a mis hijos. Eso fue lo que me impulsó a estar donde estoy hoy aquí. Y la radioterapia en esos años era bastante más agresiva que la actual. Hoy en día tenemos una tecnología muy buena, donde las sesiones duran 3 minutos y los daños colaterales son infinitamente menores. Por eso esos avances se aprecian mucho y vienen de la biomedicina, que en definitiva es la base de la medicina integrativa. Lo propio ocurre con la quimioterapia. Hoy en día las líneas de investigación van llevando a quimioterápicos menos agresivos, con menos efectos colaterales, y hay un campo espectacular que está creciendo en este momento, que es la inmunología y la inmunoterapia. Muchas líneas de tratamiento en el cáncer actual van por esa línea. De hecho, empresas muy grandes, multinacionales, ya no están apostando tanto a la quimioterapia clásica y convencional, sino que están apostando a la inmunoterapia y están comprando empresas de biotecnología que desarrollan anticuerpos monoclonales y una línea de investigación espectacular. Pero con eso solo no nos podemos quedar, porque el ser humano es algo mucho más complejo que un pulmón, que una mama, que un estómago. Entonces, tenemos que abordar el ser humano en su totalidad. La medicina integrativa incorpora las terapias complementarias de probada eficacia que permiten, en su conjunto, ofrecerle un territorio hostil al crecimiento y expansión del cáncer y otras enfermedades crónicas como las enfermedades autoinmunes, las enfermedades cardiovasculares, los procesos degenerativos, la fibromialgia y demás dolencias crónicas. El modelo actual de medicina está basado en los procesos agudos. A nadie se le va a ocurrir en un cuadro de apendicitis poner al paciente a hacer una terapia de medicina mente-cuerpo para intentar solucionar eso. La intervención de mente-cuerpo y demás es importante, pero lo que necesita ese paciente es ser operado rápidamente y necesita antibióticos y necesita irse pronto a su casa. Esa es la medicina, la biomedicina actual, que es muy buena y para los procesos agudos es estupenda y yo diría que muy completa. Ahora bien, con los procesos crónicos, la cuestión no es completa y ahí es donde falla y ahí es donde tiene intervención la medicina integrativa. Como verán, se basa en ambas medicinas y se incorpora un concepto que no lleva tantos años, que es el de la medicina mente-cuerpo, el de la relación entre la mente y el cuerpo, que antes estaba negada, pero a partir de la década del 70 eso ya está perfectamente establecido. Y hoy en día conocemos perfectamente los mecanismos deleterios del estrés y cómo combatirlos. En Estados Unidos nos llevan claramente la delantera. Hace 14 años que esto ya está institucionalizado y aquí pueden ver este libro de texto, que es un tratado de medicina integrativa, escrito por el doctor David Raquel, que es el director del programa de medicina integrativa de la Universidad de Wisconsin. En ese tratado podemos ver que en 1997 se establece el primer programa de residencia de medicina integrativa en la Universidad de Arizona. Y en la actualidad, el consorcio de centros de salud académicos para la medicina integrativa comprende más de 300 facultades de medicina de Estados Unidos y Canadá.
En cambio, nosotros estamos en pañales en ese aspecto. De hecho, centros muy prestigiosos como el M.D. Anderson Cancer Center en Houston, con su departamento de medicina integrativa, dirigido por el doctor Lorenzo Cohen y secundado por el doctor Alejandro Choul, llevan adelante un bellísimo programa con quienes tenemos un acercamiento muy directo y tenemos una conexión maravillosa. De hecho, el doctor Choul es el 5º año que lleva viajando a Las Palmas de Gran Canaria, y el doctor Lorenzo Cohen nos visitó en el Congreso de Ciencia y Meditación del año 2011 y nos deleitó con una magnífica ponencia. Este slide me gusta mucho mostrarlo. Es un slide que me facilitó Alejandro Choul. Como verán, hacia la derecha verán farmacia, radiación, cirugía y quimioterapia. Esa cuestión que aborda solo el plano físico era lo único que se hacía en el Anderson hace 20 años. Es más, imagino lo que habrán pasado los médicos que iniciaron este camino, porque seguramente se han reído mucho de ellos. Sin embargo, hoy en día es lo habitual, y todas estas posibilidades que ofrece la medicina integrativa están al alcance de todos los pacientes oncológicos. Entonces, en el plano físico se incorpora la nutrición, el ejercicio, la rehabilitación, la acupuntura y el masaje terapéutico. En el M.D. Anderson Cancer Center están liderando todas estas cuestiones, y en la página oficial pueden ver una entrevista a la jefe de fisioterapia donde explica y desmitifica el concepto antiguo de que el masaje terapéutico pudiera diseminar la enfermedad. Es un concepto totalmente erróneo. De hecho, se aplica en el M.D. Anderson Cancer Center y también lo aplicamos nosotros en Las Palmas de Gran Canaria a los pacientes con cáncer. Se ha comprobado que disminuyen los niveles de ansiedad, descansan mejor y los niveles de estrés disminuyen y aumentan todos los marcadores inmunológicos, dentro de los cuales se encuentran los famosos natural killer, que son esas células del sistema inmunológico altamente especializadas que cumplen una función vital en la lucha contra el cáncer. Pero esto no queda allí. Estamos hablando ya de que estamos preocupados por el entorno psicoespiritual del paciente. Y eso lo hacemos con psiquiatría, terapias cognitivas, espiritualidad, meditación, yoga, tai chi y musicoterapia. Pero tampoco nos olvidamos del ambiente social, el trabajo social, la inclusión de la familia, los grupos de apoyo y la educación son muy importantes. Tan importantes son que ya en la década de los 70 hay trabajos que hablan de que las mujeres de cáncer de mama que se juntaban y hablaban de sus vivencias, que se daban cuenta de que no eran las únicas, de que tenían otras compañeras de viaje. Esas mujeres que se juntaban semanalmente simplemente a hablar y a hacer esa catarsis, duplicaban su tasa de sobrevida. Esa intervención no es otra cosa que intervención mente-cuerpo, cosa que tenemos que tener muy en cuenta en estos pacientes. Bien, los pilares, como les dije antes, son la alimentación. Yo no me voy a detener en cada uno de ellos porque cada uno de ellos nos llevaría el tiempo de la ponencia. La alimentación anticáncer es fundamental. Tenemos que alcalinizar el medio, tenemos que evitar los aditivos, las grasas hidrogenadas, las grasas animales, y tenemos que lograr cambiar hacia la ingestión de frutas, coles, verduras, que no solamente alcalinizan el medio siendo favorable para los pacientes con cáncer, sino que además son antiinflamatorios.
o por lo menos contrarrestan el efecto inflamatorio que tienen las carnes rojas, por ejemplo, y los lácteos. Los suplementos, esto yo lo nombro muy por arriba porque hay que ver el perfil que requiere cada paciente. Siempre hay que hacer terapias muy individualizadas, pero de todos los suplementos, de lo cual se ha hablado y se ha escrito muchísimo, los que más evidencia tienen son la vitamina E, la vitamina C, el selenio, el zinc y el PSK, PSP son compuestos que están en hongos como el Coriolus versicolor. Y también los ácidos grasos omega 3. El ejercicio tiene evidentes impactos sobre muchas dolencias crónicas. Regula la carga glucémica, regula los niveles de tensión arterial, libera endorfinas, con lo cual obtenemos un bienestar, disminuye la ansiedad y la depresión, y también aumenta el sistema inmune, cosa fundamental en los pacientes con cáncer. Aún recibiendo quimioterapia, aún recibiendo radioterapia, hay que estimularlos a que no dejen de moverse. Y aquí, bueno, estamos ante el talón de Aquiles del ser humano, que son las emociones. Esto es lo más difícil de trabajar. Tenemos que pensar que esas emociones a lo largo de la vida, cuando no las sabemos gestionar adecuadamente, que por desgracia es la mayoría, nos enferma, interviene mucho en el proceso de enfermedad, y luego con la enfermedad a cuestas se hace muy duro trabajar esas cuestiones. Pero también es cierto que la enfermedad nos aporta una oportunidad increíble como para intentar el cambio. Y ese es el rol del médico integrador, el médico que tiene que estar con el paciente en más de 1 hora o hora y media por visita, porque en 15 minutos no podemos hacer nada. Bien, la gestión del estrés es fundamental para nuestra intervención, porque al gestionar correctamente el estrés, aumentamos los niveles del sistema inmune, y esa es la clave fundamental. Utilizamos también musicoterapia y la acupuntura. Muchas veces los pacientes vienen con intenso dolor y vienen con parches de mórfico, además de nolotil, además de tramadol y además de una serie de analgésicos potentes. En muchas oportunidades la intervención con acupuntura bien hecha por profesionales cualificados hace que bajemos notablemente la cantidad de fármacos, como para que el paciente esté mejor preparado para los tratamientos que tiene que recibir. En muchos podemos llegar a quitar los parches de morfina. Luego, el masaje terapéutico, como les dije antes, es una pieza importante para nosotros, porque tenemos que controlar la ansiedad, tenemos que ayudar a que el paciente se desconecte, porque esa catarata de pensamientos negativos que suele suceder luego de tener un diagnóstico que, bueno, muy estigmatizado, un diagnóstico adverso, tenemos que luchar contra eso también. Durante mucho tiempo la medicina no ha actuado del todo bien al decir: usted tiene 2 meses de vida, usted tiene 6 meses de vida, o usted tiene lo que sea. Nos podemos obviar eso, y todo lo contrario, no podemos de alguna manera asesinar la esperanza con nuestras palabras. Bien, voy a hacer una breve introducción sobre lo que se hace en el Memorial Sloan Kettering de Nueva York, que es el Healing Touch. El Healing Touch es una forma complementaria de medicina alternativa basada en la creencia del flujo vital de la energía a través del cuerpo humano. Esta energía
está balanceada potentemente entre los practicantes de dicha terapéutica con sus manos y el cuerpo del paciente. El Healing Touch está siendo estudiado en pacientes que reciben terapia del cáncer para averiguar si aumentan su calidad de vida o estimulan el sistema inmune o reducen los efectos colaterales de la medicación. El Healing Touch es un tipo de energía también llamada toque terapéutico. Bueno, yo todavía, nuestro plan es viajar al Sloan para saber in situ bien cómo trabajan, cuáles son sus protocolos, pero sin ser un experto, puedo decirles que el equivalente aquí en España sería el Reiki, el más conocido, la sanación Zen de Susan Powell o la energía reconectiva. Nosotros en un futuro trataremos de incorporar estas técnicas, siempre tratando de valorar los terapeutas sin decantarnos por una en especial, porque creo que también tenemos que darle la oportunidad a los terapeutas a que nos muestren los resultados. Yo al hacer esta medicina desde el punto de vista institucional voy un poco más lento en este camino, pero queremos ir por un camino seguro. Nosotros no tenemos aquí sponsor para investigación. La gente del MD Anderson Cancer Center, para el último trabajo de intervención en yoga, el yoga que nos enseñan, que viene de la tradición Bon, han invertido $2,5 millones. Nosotros no tenemos esa posibilidad, entonces tal vez en un futuro podamos investigar cosas propias, pero creemos que ellos, al tener ese camino recorrido, nosotros tenemos que reproducirlo lo más fielmente posible. En el último trabajo que han hecho y que todavía no ha sido publicado, la intervención es con 400 mujeres con cáncer de mama, donde vieron claramente que las que hacían la intervención con el yoga que se imparte allí, que es el Salum y el Jamblum, esas mujeres, el grupo que trabajaba, disminuía notablemente las cifras de cortisol aún 2 semanas después de terminada la práctica, y las que el grupo de mujeres que hacían solamente estiramiento lo hacían solo moderadamente. Esto es muy importante porque podemos extrapolar a los que hacen estiramiento con los que hacen un yoga que no es un yoga que tenga en cuenta la meditación. Es muy importante porque en esto nos estamos jugando mucho. Yo si tengo que volver a atravesar lo que me tocó pasar, por supuesto quiero hacer lo mejor, y lo mejor es un yoga que tenga en cuenta la meditación. Lo otro nosotros lo incorporamos dentro de lo que es la actividad física, lo cual es muy bueno, pero eso no es yoga. Esos conceptos es importante que los tengan. Bien, la relación mente-cuerpo, como les dije antes, está muy bien establecida y es una de las bases sobre las cuales se asienta la medicina integrativa. La psiconeuroinmunoendocrinología, de la cual vamos a hablar ahora un poquito, la epigenética y los ensayos clínicos. Bien, el doctor Robert Eder es el padre de la psiconeuroinmunoendocrinología y descubrió que el sistema inmune no es un sistema autónomo, muy por el contrario, la psiquis, el cerebro, el sistema endocrino y el sistema inmune están interrelacionados e interconectados permanentemente. El sistema inmune envía mensajes constantemente al cerebro y el cerebro envía constantemente mensajes al sistema inmune. La glía, que son las células de sostén que sostienen a las neuronas en el cerebro, son macrófagos modificados. Y esos macrófagos
modificados vienen del sistema inmune. Por eso podrán entender cómo instantáneamente hay mensajes bidireccionales y tenemos una gran capacidad para reponernos a las agresiones externas. Pero esa gran capacidad tiene un límite. Nosotros no podemos vivir con estresores y con malos estilos de vida por más allá de 10 años, porque ahí empiezan a aparecer las enfermedades. Y de eso se trata, que hablemos de prevención, pero también de intervención en los tratamientos, en las terapéuticas. Un avance muy importante fue el de la introducción de la doctora Candace Pert, que descubrió las endorfinas, esos mórficos endógenos que liberamos luego de hacer ejercicio físico, por ejemplo. Pero el aporte más importante de la doctora Pert fue la descripción de los neuropéptidos. Nosotros, con cada pensamiento, con cada emoción, con cada estado, fabricamos instantáneamente un neuropéptido, que va a depender la calidad del pensamiento, qué tipo de neuropéptido será. Entonces, un neuropéptido positivo, cuando tenemos buen ánimo, optimismo, alegría, estados de felicidad, estimulan el sistema inmune. Y eso está perfectamente establecido. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos pensamientos negativos como la apatía, la tristeza, la desesperanza y el sufrir en aislamiento, esos pensamientos negativos sostenidos en el tiempo inhiben el sistema inmune. Entonces no es de sorprender que pasada una década, 15 años, la vida nos sorprenda con un cáncer, aún siendo jóvenes, porque esto no es una enfermedad de viejos. Bien, el siglo XXI nos sorprende con cambios maravillosos. Sabemos que el genoma, que es el mapa genético que tenemos todos nosotros, ya está decodificado. Y eso para el ser humano es inamovible. Pero hay algo que sí nos sorprende y que es la epigenética. ¿Qué es la epigenética? La epigenética es el estudio de todos aquellos factores no genéticos que intervienen en la determinación del desarrollo de los organismos, en este caso el ser humano. En otras palabras, la epigenética estudia las interacciones entre los genes y el ambiente que rodea a los organismos. Vamos a traducirlo a palabras más entendibles. Las modificaciones del ambiente pueden activar o desactivar ciertos genes. Conocer estos mecanismos es fundamental para intentar no activar determinados oncogenes o para desactivarlos. El concepto es bastante simple, pero hay evidencia científica al respecto, y de eso vamos a hablar ahora. Por ejemplo, un caso de epigenética lo podemos tener en un trabajo sobre cáncer de mama. Este trabajo realmente es muy bonito. Los investigadores de la Universidad de Montreal, inspirados en que las mujeres portadoras de BCRA1 y BCRA2, que son genes que cuando el portador los tienen la posibilidad de tener 80%, tienen 80% de posibilidades de padecer un cáncer de mama a lo largo de sus vidas. Estos investigadores vieron que esa población muy selecta de mujeres en la posguerra tenían aún más chances de padecer esa enfermedad. Con lo cual decidieron investigar y descubrieron que la única causa que podía llegar a tener que ver con esa observación científica era la alimentación. Y decidieron hacer un protocolo y vieron que cuanto más piezas de fruta y verdura comían las mujeres y evitaban los proinflamatorios como las carnes y los lácteos, descubrieron que esa intervención o esa posibilidad disminuía en un 73%. Estos son datos muy objetivos que muchos médicos por ahí no leen, pero no quiere decir que no estén. Tenemos que cambiar nuestro chip. Y el cerebro humano tiene
gracias a la intervención del doctor Rodríguez hemos visto algo maravilloso. El cerebro humano tiene una neuroplasticidad aún en la vida adulta, pero hay un inconveniente. Necesitamos 90 días para que generemos nuevos circuitos neuronales y nuevos hábitos saludables. Por eso tenemos tanta resistencia al cambio. Por eso tenemos esa tendencia a no importarnos tanto la obesidad, el sedentarismo, porque todo va bien y estamos siempre con esos circuitos reverberantes y nos cuesta realmente mucho. Pero dentro de las bases bibliográficas yo destaco este trabajo pionero del doctor Dean Ornish, que lo que hizo fue lo siguiente. En una población de 93 pacientes, dividió dos grupos con cáncer de próstata. Ese cáncer fue diagnosticado por biopsia y por el PSA, que es el marcador tumoral elevado. Dentro de esos dos grupos, el grupo control no hizo nada, excepto hacer los controles mensuales que tenía que hacer con su oncólogo. Pero el grupo B, el grupo en estudio, el grupo de intervención, cambió drásticamente sus hábitos de vida. Tuvieron una dieta estricta vegetariana, se les dieron suplementos nutricionales, omega 3, selenio, vitamina C y vitamina E. Practicaron yoga, meditación o control de las respiraciones según elección y tenían obligatoriamente reuniones semanales de 1 hora de duración. ¿Qué pasó a los 12 meses de seguimiento? En el grupo A, vale decir, los que no hicieron absolutamente nada, de ese grupo, 6 pacientes tuvieron que ser operados con quimioterapia además y radioterapia. Y el resto de los pacientes de ese grupo vieron elevados los niveles de PSA en un 6%. Pero, curiosamente, ¿qué pasó con el grupo en estudio? Los que sí habían cambiado su estilo de vida, sin ningún otro tipo de intervención, sin medicación y sin nada. Curiosamente, bajaron los niveles de PSA un 4%, todos, y ningún paciente fue intervenido. Esto realmente es objetivable. No cabe discusión, no hay nadie que lo pueda discutir. Entonces, el impacto de los cambios de vida, el tratamiento de todo lo que es la gestión del estrés, las emociones y todas estas cuestiones tienen un impacto positivo. Y aquí lo pueden ver claramente. De aquí surge el concepto de sinergia, donde la totalidad es mucho más que la suma de las partes. Cada cosa individual tiene un valor, pero si se suman, la dieta, el ejercicio físico, el control del estrés, el yoga, tai chi, meditación, hacen un efecto sinérgico y colabora profundamente en el proceso de recuperación del paciente, sumado a las terapéuticas convencionales que tengan que recibir. Fíjense, la bibliografía es muy reciente. En el año 2007, el doctor Richard Belivieu y Dennis Gingras de la Universidad de Montreal publican este libro, Foods to Fight Cancer, que es comidas o alimentos que atacan el cáncer. Ellos dedicaron gran parte de su bagaje científico y de investigación que invirtieron durante muchísimos años en los más potentes quimioterápicos conocidos, decidieron invertirlos en saber qué tiene cada alimento de bueno y qué tiene de malo. Entonces surgió el concepto de nutraceuticals. Es como decir fármacos naturales que nos ayudan a prevenir y a tratar el cáncer. Entonces rescatamos el omega 3 de los productos, de los frutos secos, de los pescados. Yo no voy a seguir insistiendo en esto porque en honor al tiempo tenemos que avanzar. Han descubierto muchísimos
efectos positivos de la cúrcuma, del té verde, del chocolate negro, del vino, de algunas determinadas cepas, del ajo, de la cebolla, de las crucíferas. Realmente han hecho un aporte muy bueno para lo que es la base de la medicina, de la nutrición anticáncer que aplicamos. Entonces, por ejemplo, en nuestro acercamiento integral a un enfermo con cáncer es la base habitual: la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, la alimentación, como les acabo de decir, evitar la obesidad. Esto es muy importante porque la obesidad no solamente predispone y aumenta la tasa de cáncer en los pacientes que son obesos, sino que además a los obesos que padecen cáncer los tratamientos funcionan mucho peor. Agregar los suplementos indicados, supresión de los hábitos tóxicos, el ejercicio físico y las técnicas de relajación como yoga, tai chi, qigong, el masaje terapéutico y la acupuntura. La aplicación de técnicas de psiconeuroinmunoendocrinología para abordar los desórdenes emocionales, el manejo de las distorsiones cognitivas en las relaciones interpersonales, crean así una bioquímica corporal favorable que estimula la actividad del sistema inmune. Y eso es lo que siempre tenemos muy en cuenta. Como podemos ver aquí, este mapa sacado del libro del Dr. David Servan-Schreiber, nos muestra la distribución del cáncer en el mundo, y como podrán ver, las áreas en rojo son las áreas más atacadas por esta enfermedad, que coinciden no por casualidad con los países más desarrollados. Y lo que está relacionado con todo esto es no solamente que la población vive más, porque no se puede explicar por qué cada vez hay más pacientes jóvenes con cáncer. El estilo de vida tiene algo muy importante que decirnos, ¿no? Fíjense que los pobres hábitos de vida, el hábito de fumar, se llevan más de la mitad de las causas de cáncer. Luego vienen los factores hereditarios y mucho menos todos los demás. Está claro que nuestro estilo de vida occidental nos enferma. Corremos de un lado para el otro y muchas veces sin saber a dónde vamos. No nos comunicamos. Nuestras emociones nos juegan un papel determinante en muchas facetas de nuestra vida. Y si no las sabemos gestionar adecuadamente, caemos, por supuesto, en la enfermedad. Los hábitos alimenticios que a veces nos inculcan desde muy pequeños son muy difíciles de revertir. Y para eso tenemos que luchar desde la educación más básica, ¿no? Luego, la medicina convencional, ¿qué nos ofrece? Si estamos deprimidos, antidepresivos. Si estamos ansiosos, ansiolíticos. Si no dormimos, hipnóticos. Y ese no es el camino. El camino es buscar las causas. ¿Cómo estamos, Paco, con el tiempo? Acelero. Venga, pues como podrán ver, el ambiente nos envenena y tenemos que tratar de luchar contra eso. Entonces, creemos que es hora de despertar y reconciliar ambas medicinas. Nosotros elegimos el camino de ir a las bases, tratando de hacerlo lo más seriamente posible, y todo esto surgió con el licenciado Alejandro Torrealba, el doctor Pedro Lara, que es el director del Instituto Canario de Investigación del Cáncer y ex paciente oncológico, y el doctor Juan Francisco Viguera. Yo me uní a este maravilloso grupo en el año 2006 y a partir de allí empezamos a tener un mayor nivel de visibilidad, empezamos a entrenarnos en Salún y Trulcor, que es lo que se aplica en el Anderson, y hubo bastante repercusión a nivel local y seguimos en ese camino. En el 2011 tuvimos el agrado de tener al doctor Lorenzo Cohen con una ponencia maravillosa, al doctor Alejandro Choul, el doctor González Rivera,
Y bueno, y así sucesivamente hemos seguido interviniendo y lo seguiremos haciendo. El año pasado hicimos un evento que se llamó Medicina Integrativa en el Hospital M.D. Anderson Cancer Center, apoyados por el Hospital San Roque, que creyeron un poquito en lo que les estaba diciendo. Y ahora les quiero mostrar algo final. Esto fue la semana pasada. Fue algo maravilloso, más de 500 personas acudieron. Y en San Roque tenemos la consulta de medicina integrativa desde hace un año. Pero ya estamos trabajando en un proyecto y ya está articulado, estamos trabajando en oncología de excelencia, trabajando mancomunadamente con los oncólogos, radioterapeutas y clínicos. Por eso tenemos que pensar qué tipo de puente queremos construir entre las dos medicinas. El de la izquierda a mí no me gusta. Nosotros apostamos por el de la derecha. Queremos un puente sólido, firme, para que los pacientes puedan transitar con absoluta seriedad y tranquilidad. Y por último, quiero mostrarle este vídeo muy cortito. Hospitales San Roque han apostado por la excelencia, como es el caso de su servicio de oncología, una apuesta por la vida y por aprender a convivir y superar el cáncer. Pioneros en el sector privado sanitario de Canarias, ofrecen a todas las personas con cáncer un servicio integral con una sola puerta de entrada a todas las especialidades y muchas alternativas de tratamientos y terapias. Oncología médica, oncología radioterápica, medicina integrativa y cirugía oncológica. La medicina integrativa incorpora lo mejor de la medicina convencional y lo mejor de la medicina complementaria con sólida base científica. Nosotros queremos tener en cuenta la relación del cuerpo y su impacto en la salud, tanto en la gestión de la enfermedad como en la recuperación del paciente. Por eso empleamos técnicas como la psiconeurología que potencian la recuperación de los pacientes, tanto sean oncológicos como otros procedimientos crónicos, ya que el eje central es el sistema inmune. Pues la oncología médica es una de las partes de la oncología. Y nosotros lo que queremos pues, es ofrecer a nuestros pacientes el mejor de los tratamientos de una manera individualizada y personalizada. De manera que cada paciente es único con una enfermedad y no son enfermos, sino son personas. Hospitales San Roque se está apostando por la tecnología. En el caso de la radioterapia, los últimos 20 años ha habido un avance grande en cuanto al equipo de tratamiento. Estos equipos permiten hacer un tratamiento más corto, unas sesiones más cortas y además un tratamiento más preciso. La precisión, para hacer un ejemplo, es como si tuviéramos una diana en blanco y pudiéramos hacer. Y eso tiene un efecto muy positivo en los pacientes porque no se va a hacer espontáneos del tratamiento. Los beneficios son varios. Uno, el paciente no tiene el desgaste de muchos días, está más tiempo con su familia, más tiempo para hacer sus actividades normales. Lo otro es que el tiempo de cada sesión es menor. Y lo tercero son los efectos secundarios, que son mucho menores y por consiguiente la calidad de vida del paciente durante el tratamiento y posterior al tratamiento es mejor. La excelencia en cirugía consiste en curar haciendo el menos daño y dejando las menos secuelas posibles. Esto solo se consigue con un equipo sólido de cirujanos que trabaje muy coordinado. Bueno, hay una trayectoria de experiencia larga, muchísimos tipos de cirugía en el complejo. Cada uno tiene sus digamos, afinidades o preparación más específica para un punto de cirugía, pero igual que con las especialidades, poder coordinar su trabajo. El Instituto Canario de Investigación del Cáncer lleva más de 10 años desarrollando y apoyando la investigación oncológica en Canarias. Canarias tiene unas características especiales en cuanto al tipo de gente que la compone, en cuanto a los tumores más frecuentes, y es muy importante desarrollar estrategias de investigación que estén adecuadas a la realidad que vivimos. Entre ellas, el paciente como centro de nuestra investigación, tanto investigación de laboratorio como investigación clínica, de tal forma que el paciente se sienta apoyado dentro de una red que trata, de investigadores que tratan de mejorar no solo su curación del cáncer, sino su calidad de vida. Hospitales San Roque. Bueno, para quienes estén interesados en seguir esta línea de trabajo, nuestros sitios de comunicación son El Poder del Sistema Inmune en Facebook y nuestra página web, que está siendo ahora modificada en forma muy importante, donde tendrán muchos blogs
que es terapiaintegrativa.org, y nuestro correo electrónico es info@terapiaintegrativa.org. Muchísimas gracias.